Es el turno de Janet Arias Mesa, licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica, con mención de honor, summa cum laude y corona académica, egresada de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, especialista en transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas del programa de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, pasante del programa de visitantes internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, experta, colaboradora del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, fiscal del Ministerio Público de Costa Rica durante 15 años, fiscal fundadora y coordinadora de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público de Costa Rica. Desde el año 2006 es jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica, conferencista y capacitadora a nivel regional en países como México, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Paraguay. Docente colaboradora de la Escuela Judicial del Colegio de Abogados y Abogadas. Entre sus publicaciones se destaca La víctima del delito en el proceso penal, un enfoque de la victimología y los derechos humanos, trauma de las víctimas del delito en los medios de comunicación colectiva y modelos de atención a las víctimas del delito y el sistema costarricense. El título de su ponencia es Diseño de políticas públicas en el abordaje de víctimas de delitos sexuales. Muchas gracias. Doctora. Muy buenos días. Ante todo quiero externar mi agradecimiento a las instituciones organizadoras del evento. Ha sido impecable en cada uno de sus detalles. Igualmente deseo agradecer a la doctora Silvia Vaquero. Pocos días después de su invitación tuve la grata sorpresa de que me invitó a ser su amiga en Facebook, preámbulo de lo que iba a acontecer acá. Por supuesto, un agradecimiento a mi amiga del alma, la doctora Daniela Jaime, confabuladora también para que yo les acompañe este día. Y dije que no me iba a perder la oportunidad de decirles que nunca a ningún lugar que he visitado he recibido las muestras de afecto y cariño que he recibido en Bariloche. Han sido realmente espectaculares, me han hecho sentir en familia y eso hay que agradecerlo. Bueno, y solo por eso me atrevo entonces a romper con el protocolo. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, quisiera iniciar mi participación con una cita del maestro Zaffaroni, quien a lo largo de los años, entonces ahora también ve la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Yo estudié con los libros de Zaffaroni y es hasta ahora que, dado todos nuestros movimientos feministas, es que ha también escuchado la necesidad de incorporar esta perspectiva. Y dice el maestro Zaffaroni: la relación de la mujer con el poder punitivo se revela en el proceso de gestación de ese poder. Se trata de un poder de género, pues subordina a las mujeres tanto en la esfera de la protección de sus derechos, cuanto en la forma en que la concibe como ente capaz de transgredirlo. O sea, las mujeres tenemos una situación particular con respecto al derecho penal, ya sea como víctimas o como infractoras. Ahí siempre tenemos que incluir la perspectiva de género porque las consecuencias van a ser completamente diferentes. Y hablando del proceso penal y ya enfocados a víctimas, que es sobre lo que vamos a hablar en este momento, para mencionar solo algunas de estas situaciones que impactan de manera diferenciada a las mujeres en cuanto al derecho penal y el proceso penal, se refiere entonces a la dificultad de combinar la lógica del derecho con la necesidad de protección de las mujeres, aquel pensamiento o debate en qué es lo que necesitamos, sin leyes y normativas genéricas, supuestamente neutrales o específicas, y caer entonces también en la trampa de que se pretenda o se crea que las mujeres somos un colectivo específico cuando en realidad somos la mitad de la población, el 51%. La tensión con los principios de un derecho penal liberal que pretende ser neutro pero que no lo es para las mujeres ni para otros grupos en condición de vulnerabilidad. La ignorancia de la desigualdad real y la necesidad de incorporar mecanismos de equidad y medidas especiales de carácter temporal.
la invisibilización del delito de feminicidio y la creencia, yo todavía en Costa Rica tengo que seguir explicando que el feminicidio no es el inverso al homicidio, que contiene un elemento particular que es la misoginia. Esta construcción fue invisibilizada tradicionalmente por todo el derecho y obviamente el derecho penal. La no tutela de los derechos humanos en el ámbito privado, el sistema penal no fue creado para ver la infracción a este tipo de delitos. Incluso hoy, en mi país, en muchos países de la región, no se ve como una delincuencia, o sea, el infractor que comete violencia contra las mujeres no es considerado un delincuente. En el momento en que iba a pasar en Costa Rica la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que fue en el año 2007, teníamos diputados que se daban el tupé de decir, bueno, entonces si yo paso esa ley, quiere decir que yo no le puedo decir a mi esposa que es fea y gorda. O sea, decían una situación tan terrible como esta porque no es visto como una delincuencia, es el mandato que nos habló ayer la doctora, ese mandato social que no se ve como algo que se está transgrediendo realmente. El Instituto del Testimonio, perdón, acá quisiera comentarles que una de las primeras leyes contra la violencia doméstica fue en los años 1800 en Inglaterra, cuando se norma que, y es contra la violencia doméstica porque lo que se norma es que el esposo solo le puede pegar a su mujer con una varilla de madera de tanto largo y tanto grosor. ¿Y por qué era? Porque entonces no la podía matar, por eso regula. Pero el mandato de que era algo totalmente, no solo aceptado, era el mandato. El Instituto del Testimonio, al que nos han enseñado a que sea la prueba fundamental dentro del proceso penal y cómo obtenemos un testimonio en hechos que se dan en el ámbito de lo privado prioritariamente. La presunción de inocencia, que esto choca, por ejemplo, en lo que son delitos sexuales, este principio de inocencia, prácticamente lo que se ha convertido es en una exigencia a la víctima de delitos sexuales de que tiene que probar ella que efectivamente no quería tener sexo. Y aquí lo que se da es el pacto sexual, que va de la mano con un pacto social excluyente. ¿Y cuál es la premisa de ese pacto sexual? Hombres tienen acceso ilimitado al cuerpo de la mujer. Y básicamente, si las mujeres no probamos, o sea, la premisa es, queremos tener sexo con cualquiera, en cualquier momento y siempre. Y entonces hay que probar que en este caso específico yo no tenía esa voluntad. Prácticamente se da a la inversa. Y esa es la lógica de los interrogatorios y es la lógica de la investigación y es la lógica que ha seguido tradicionalmente incluso las pericias. No sé, hasta hace muy poco tiempo nuestros sistemas empiezan a ver la violencia psicológica. Si una mujer no aparecía con lesiones en su cuerpo, si no aparecía con su vestimenta totalmente destrozada, entonces era que quería. O sea, así es como ha funcionado la presunción en delitos sexuales. Y el silogismo del tipo penal, donde las facultades de derechos nos enseñaron prácticamente a cortar con bisturí los hechos y ver cómo los encuadramos en el tipo penal. ¿Qué nos da esto como producto? En los delitos de violencia doméstica, por ejemplo, que llega la señora a narrar una historia, porque además es un ciclo de violencia que va increciendo, cada vez se hace peor, y lo que le decimos tradicionalmente en las fiscalías y en los juzgados es, señora, limítese a los últimos hechos, ¿verdad? Porque todo lo demás prescribió. Y eso no es posible, o sea, por eso necesitamos diferentes técnicas y estrategias y capacitación para investigar este tipo de delitos. Porque, y les cuento un caso muy doloroso que aconteció hace 25 años en Costa Rica, que no se ha vuelto a dar dichosamente un caso así, que fue por negligencia en el sistema de justicia. Una señora hondureña hace 25 años llega a la Fiscalía de Turno Extraordinario y denuncia que su esposo le mordió un dedo. Aplicando este silogismo, simple y sencillamente, yo me imagino que ni siquiera la dejaron contar toda esa historia en una época que no había la capacitación que tenemos ahora, simplemente lo califican como una contravención, lesiones levísimas, y la mandan para la casa. Esa noche a ella la mataron con un martillo. Le pegaron, su esposo le pegó en la cabeza y la mató. ¿Por qué? Porque eso es cortar la historia. No podemos lograr determinar cuál es el riesgo en el que está una mujer a raíz de estos hechos si no es conociendo toda la historia. Y eso tenemos que cambiarlo en el modo en que conducimos las investigaciones. Es la única manera.
Veamos ahora qué es lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión, principalmente esta última, en 2 informes. El informe sobre acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia en las Américas, informe 2007, y su informe de seguimiento, que es el acceso de mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, informe 2011. Lo que nos arrojan estos 2 informes, al cual todos los estados, incluyendo Argentina y Costa Rica, envían sus informes particulares, y estas son las conclusiones de la comisión, que en el área de las Américas existe un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial, que existe una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas y sus familiares, y esto se basa muy particularmente en razón de la revictimización que sufren ellas y sus familias cuando llegan a los estrados judiciales, la falta de reglamentación y procedimientos claros y las fallas en el funcionamiento de coordinación de programas de gobierno destinados a prestar servicios multidisciplinarios a las víctimas. Dice la comisión en este informe que existe una percepción del asunto por parte del sistema de justicia como de baja prioridad y que mayoritariamente los funcionarios de las instituciones del sistema de justicia descalifican a las víctimas, les otorgan poca credibilidad, no evacúan pruebas claves y asignan un énfasis prácticamente exclusivo a las pruebas físicas y testimoniales. Esto es lo que la Corte y la Comisión nos está diciendo que son los obstáculos en general en todos nuestros sistemas de justicia. Y algo interesantísimo que yo siempre resalto es que luego de que la comisión hace un análisis de todos los problemas estructurales, la falta de recursos, las leyes obsoletas, la falta de infraestructura, llega a la conclusión importantísima de que el mayor obstáculo de todos son los patrones culturales de las personas que operan el sistema. O sea que podemos tener todo el dinero, toda la infraestructura de punta, las mejores leyes del mundo, pero en última instancia es él o la operadora del sistema quien va a definir ese acceso a la justicia, en cómo atiende a la persona, en cómo interpreta la norma, en cómo conduce la investigación. Ese es el gran obstáculo, ese es el nudo crítico y el reto que tenemos, y es ni más ni menos que un cambio cultural y un cambio de mentalidad. Pero es un cambio de mentalidad ¿hacia qué? Hacia el respeto de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se busca entonces con un verdadero acceso a la justicia? Dice la comisión, bueno, tenemos que tener en cuenta que es un derecho fundamental, es un derecho instrumental para que se hagan efectivos los demás derechos. Y por eso es tan importante que en todas las instituciones nuestras tengamos esto muy claro, porque cuando se conculcan derechos, el último lugar y el último bastión de la democracia para que se hagan efectivos y se reivindiquen son las administraciones de justicia. Es un indicador de ciudadanía efectiva, es un bien público del que deben de gozar todas las personas por igual. No se circunscribe, esto es importantísimo, a la existencia formal de recursos judiciales, sino que tienen que ser idóneos para investigar, sancionar y reparar a la víctima. Acceder entonces a la justicia es obtener una respuesta judicial efectiva. No se vale, como dicen muchos de los informes regionales, que prácticamente todo sale con sobreseimientos, desestimaciones y archivo fiscal. Eso no es acceso a la justicia. Comprende, dice la comisión, la obligación entonces de tener recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales, de manera no discriminatoria. El objetivo entonces es pasar de una justicia de iure a una justicia de facto. ¿Verdad? Lo que decimos en mi país popularmente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces es cumplir con la promesa que se hacen en los instrumentos internacionales de derechos humanos y principalmente los de tercera generación. Veamos entonces cómo tomamos todo esto y lo planteamos en la formulación de políticas públicas. Ustedes conocen muy bien el flujo de cómo articulamos una política pública y lo que hay que insertarle entonces es la perspectiva de género. Se han dado muchísimas definiciones, todas excelentes. A mí en lo particular me gusta definir la perspectiva de género como una unidad o categoría de análisis metodológico que permite establecer de manera anticipada cuáles van a ser los efectos diferenciados en los diferentes grupos de hombres y mujeres. ¿Cuándo? Cuando diseñamos un programa, un servicio o tomamos una decisión. Y fíjense que según Alda Facio, la perspectiva de género
lo que hace es que neutraliza o se trae abajo esta perspectiva androcéntrica. De manera que no es una balanza hacia lo femenino, sino que es neutralizar toda esa perspectiva que se lee siempre en clave androcéntrica. Tanto, dice Alda Facio, que permite ser incorporada incluso en fenómenos sociales para estudiar realidades donde ni siquiera participamos las mujeres, porque permite ver cuáles son las relaciones de poder entre los diferentes grupos, incluso entonces grupos de hombres, porque la distribución y el ejercicio del poder no es el mismo, no es el mismo en hombres urbanos que en hombres rurales, de poblaciones indígenas, con alguna discapacidad, entre otras. La perspectiva de género entonces nos permite identificar las implicaciones de género en las normas, lo que habló Raquel al inicio, principalmente en este momento histórico, todo lo que son las discriminaciones indirectas, o sea, por efecto o resultado, que son con las que tenemos que trabajar todos los días. Insiste en que la aplicación de la ley no perpetúe los roles sexistas y discriminatorios y enfatiza que los análisis legales no deben asumir esa neutralidad porque no existe. Evidencia la existencia del androcentrismo, la persistencia de la subordinación, la desigual distribución al poder, al acceso a las oportunidades y los recursos, y evidencia el pacto social excluyente y ese pacto sexual. Y en este pacto social, a mí me encanta lo que decía Alessandro Barata, que decía, es que cuando nos enseñaron en las facultades de ciencias sociales sobre el pacto social, nunca nos dijeron que era absolutamente excluyente. ¿Por qué? Porque era entre hombres blancos, urbanos, con poder económico, y quedaron por fuera todas las demás poblaciones. De hecho, que en Costa Rica, que tuvimos nuestra independencia en 1820, las únicas personas que en esos primeros momentos del Estado costarricense podían votar eran hombres mayores de edad que supieran leer y escribir y fueran propietarios de tierra. Eso era la oligarquía cafetalera. Ese pacto excluyente se mantiene hoy en día, de ahí la necesidad, se mantiene hoy en día a nivel ideológico en todo el sector. Es que me hizo una cara así como, en Costa Rica no pueden votar las mujeres, seguro. No, no estamos tan atrasados. Se mantiene ideológicamente en todo el planeta a través de la existencia de las sociedades patriarcales. Por eso la necesidad de los instrumentos internacionales de derechos humanos de tercera generación, porque no fue suficiente la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque siguió interpretándose en clave androcéntrica. Nos da entonces la perspectiva de género tener varios puntos de partida. Primero, que se trata de un asunto de reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos humanos, que es un problema de derechos humanos, y esto en política pública es fundamental porque quiere decir que los estados no tienen excusas para destinar el presupuesto. Es muy diferente decir, por ejemplo, que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública a decir que es de derechos humanos. Es las dos cosas, pero es de derechos humanos, y eso quiere decir que tiene que ser prioritario para el Estado. Y esa es la parte, bueno, que a mí personalmente me ha motivado a trabajar con toda mi pasión y empeño en el tema, y es la relación que existe entre la brecha de género y el desarrollo humano. Dice Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, que condenar a una sociedad a una brecha de género es condenarla a la pobreza. Y eso lo vemos reflejado en el informe sobre brecha de género, el Gender Gap Report del Foro Económico Mundial, donde hace un ranking mundial de 139 países y donde podemos ver que los primeros 10 países de la lista han logrado reducir esa brecha de género que existe en todos los países del mundo y la han reducido hasta en un 80%. Esas son buenas noticias, o sea, no estamos condenados a seguir siendo sociedades totalmente patriarcales. Esos países son los que tienen la mayor equidad a nivel socioeconómico y son los países nórdicos europeos, ustedes lo saben. Y los países que están al final de la lista con la mayor brecha son los países más pobres. Hay una relación. Luchar en contra de esta brecha de género es una lucha frontal contra la pobreza. Y eso yo creo que es lo que más nos tiene que motivar a trabajar en el tema, porque vamos a crear una sociedad, por eso es que es tema de hombres y mujeres, porque es para crear una sociedad realmente incluyente, participativa y pluralista. Y por supuesto, esta brecha de género se manifiesta a nivel estructural, no es una cuestión, ustedes lo saben muy bien, solamente de individuos, sino que es estructural y está presente en el ámbito privado,
en la familia y en el ámbito público, a nivel laboral, económico, político, social, cultural, comunitario y educativo. Y la violencia sexual está presente en todos y cada uno de esos ámbitos. Bueno, esto que hemos hablado es parte de lo que la perspectiva de género nos permite ver, y es el principio de intersectorialidad. Esta caricatura, ya hace años, pero siempre me gusta usarla, uno de mis hijos, Roberto, que ahora ya tiene 24 años, me dijo: mami, para sus talleres, y la sigo usando. Bien educadito, Roberto, en género. Este señor, que para mí es el hombre de masculinidad hegemónica, ¿verdad?, le dice a todos los animalitos: ahora sí, para una selección justa, todos deben hacer el mismo examen, súbanse al árbol. Eso es lo que hemos estado haciendo toda la vida, pretendiendo que lo democrático es tratar a todo el mundo igual, que el principio de igualdad es tratar a todo el mundo igual. Esa es la mayor discriminación, y lo peor es que no nos damos cuenta, porque creemos, incluso el jefe de la Policía Técnica Judicial, que ya se pensionó, se jubiló, en todos los encuentros de mujeres policías que la Secretaría Técnica de Género llevaba a cabo, les decía a todas las mujeres policías: aquí nosotros respetamos el derecho, el principio de igualdad, porque a todo el mundo las tratamos igual, para nosotros no hay diferencia entre hombres y mujeres. Hasta que un día en una inauguración hice un discurso a profundidad de lo que era el principio de igualdad, y no sé si habrá entendido, pero bueno. ¿Quiénes son la mayor cantidad de víctimas de delitos sexuales? Esto es una tónica, porque son las mismas relaciones de poder que ustedes han hablado y todas las personas que me antecedieron hablaron. Son mujeres, niños y niñas. En mi país, igual que en el resto del planeta, la mayor cantidad de víctimas, el 60% de víctimas de delitos sexuales son niños, niñas y adolescentes. Es el ejercicio de poder. El segundo grupo más grande, obviamente, son las mujeres. Y ahí entonces tenemos que aplicar ese principio de intersectorialidad para ver entonces las otras condiciones que pueden implicar mayor vulnerabilidad, como pobreza, los factores, las características de pertenencia étnica, discapacidad, todas las que señalan las reglas de Brasilia de acceso a la justicia de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Me queda un minuto. ¿Y conmigo no pueden hacer una acción afirmativa por haber viajado 36 horas? No. Luciano, sí, me dan 5 minutos. Bueno. Gracias. No quiero parecer malcriada, pero estoy disfrutando mucho y quiero compartir. De todas formas va a quedar en la presentación por si alguien tiene interés. Bueno, diseñando una política pública, y aquí lo que quiero compartir es el caso específico de Costa Rica en un proyecto que está a cargo de la secretaría que yo dirijo para lo que es el abordaje de víctimas de violencia sexual y particularmente de violación. Bueno, primero decirles que utilizamos el modelo ecológico de Naciones Unidas sobre cómo articular una política pública cuando se refiere a violencia, con acciones paralelas a nivel individual, relacional, comunitario y social. Ninguna institución puede hacer esto sola, así es que tiene que hacerlo necesariamente considerándose como Estado único, y ahí tenemos que traernos abajo paradigmas históricos en cuanto a que es que se está teniendo injerencia en lo que yo hago, es que esto le corresponde solo al Poder Judicial, esto solo al Ejecutivo. Hay que ir rompiendo esos paradigmas, tenemos que trabajar de manera articulada. Este modelo entonces lo que implica es que la política pública actúe simultáneamente incidiendo en todos estos niveles, con acciones represivas y preventivas, dice las Naciones Unidas. Sí, hay que hacer todavía, hay que realizar acciones represivas, siempre con mayor peso en una inversión presupuestaria en lo preventivo, dice la OMS. Logrando entonces objetivos de cohesión social y principios de participación e inclusividad. La política pública, el deber ser de la política pública entonces es que cuando la formulemos sea articulada, sistemática, coherente, integral, sostenible a lo largo de todo el proceso y posteriormente, transdisciplinaria, interinstitucional, con servicios desconcentrados y en el caso de violencia doméstica, de violencia sexual, ser considerada prioritaria porque se trata de derechos humanos. En estos servicios, ¿a quienes tenemos que volver la mirada como actores del proceso?
la judicatura, el sector administrativo, porque es desde la persona que atiende a la víctima desde el momento en que ingresa, medicina legal, ciencias forenses, la fiscalía, la policía y el sector salud. El sector salud es básico, porque tiene que dar servicios de salud, o sea, a nivel de asistencia clínica, de antirretrovirales para impedir la transmisión VIH-Sida, anticoncepción de emergencia, etcétera. Tenemos que estar completamente articulados. Bueno, acá vamos a pasar esto. Entonces, ideamos un programa que inició como proyecto piloto que se llama Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación en las primeras 72 horas. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con procesos desarticulados, insuficientes, sin sostenibilidad durante el proceso, principalmente cuando se refería a programas para salud mental, y concentrados, totalmente concentrados en el área urbana, en horarios diurnos y excluyentes entonces de poblaciones en condición de pobreza. Esto fue muy importante y ahorita les voy a contar cómo hicimos. Lo primero que hicimos fue pedirle, esto fue en el año 2012, bajo un acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, donde le pide a todas las instancias del Poder Judicial, porque nosotros tenemos a la Fiscalía, Defensa Pública, Policía Técnica, etc. Y les pide que revisen el proceso y determinen qué tan revictimizante es y que hagamos un rediseño de procesos, todo coordinado bajo la Secretaría Técnica de Género como facilitadora de todo el proceso. Entonces, a un ingeniero industrial, todas las instancias, que son como 11 instituciones, porque está desde el 911, las diferentes policías, hasta escuelas y colegios, porque cuando se detectan los casos, ahí es donde primero la víctima avisa. ¿Y qué logramos? Les dimos los insumos de cuáles eran los pasos que hacíamos. Y miren qué horror, es un ornitorrinco. Esto fue lo que descubrimos, ni yo lo puedo explicar. Esos son los pasos que tiene que dar una víctima durante el proceso para ser atendida en la policía, en la fiscalía, en medicina legal, en ciencias forenses, en la clínica o en el hospital. Y uno se asusta, pero les garantizo que en muchos lugares hacen lo mismo y se dan cuenta que es así. Y uno sabe que es revictimizante, pero hasta que no lo ponen así en blanco y negro, un especialista en flujos de proceso, no nos damos cuenta. Entonces, lo primero es esto. Las casillas rojas que ven aquí son la cantidad de veces que las víctimas tenían que declarar. Eran por lo menos 9 veces. Y si no había impericia por parte de la Fiscalía, ¿verdad? Que tuviera entonces que llamar nuevamente porque algo no había quedado claro. Bueno, esta es la batería de exámenes que le hacen a la víctima para detectar VIH, enfermedades de transmisión sexual. Bueno, nos dimos cuenta que se hacía doble. O sea, revictimización y desperdicio de recursos por parte del Estado, repitiendo 2 veces lo mismo, ¿verdad? Bueno, esto que ven aquí arriba, estas casillas, así fue como quedó el rediseño del proceso. Y con solamente 2 declaraciones, una al inicio y eventualmente una segunda en el juicio, cuando no se puede hacer, digamos, un anticipo jurisdiccional de prueba en razón de las excepciones que tiene el Código Procesal Penal, que eso es otro a lo que tenemos que ir, que tengamos legislaciones que siempre permitan los anticipos en estos casos. Bueno, esto es para contarles, estas fotos son de la ciudad judicial que queda en una provincia urbana de San José que se llama Heredia, y fue en los años 90 y se construyó algo divino para medicina legal y ciencias forenses y la punta en todo. Ustedes oyen a los ticos hablando y es la punta en infraestructura, la punta en personal, etc. Entonces conmigo se enojan y se resienten cuando yo les digo, sí, es bello, pero es androcéntrico. O sea, es una política pública androcéntrica y todo el mundo me quiere pegar. ¿Y por qué es androcéntrica? Porque para poder ir a San Joaquín de Flores, bueno, nosotros teníamos 8 unidades médico-legales en el resto del país, pero que atendían solo en horario hábil. Después de las 4:30 cerraban. ¿Y qué pasaba? Que cualquier víctima que requiriera el servicio de medicina legal tenía que viajar a este maravilloso y bello complejo, que a veces implicaban 18 horas, si estaba en alguna de las fronteras o en alguna de las costas, pues, porque Costa Rica es muy pequeñito, pero es muy montañoso.
y las montañas se caen a cada rato en las carreteras. Ahora no van a ir por las fuertes lluvias. Entonces, este lugar que era magnífico presentaba esa situación. Las víctimas siempre tenían que ir ahí. Pero además, los servicios de ciencias forenses para la toma de todas estas muestras tenían un horario ahí en San Joaquín de Flores solo hábil y de lunes a viernes. O sea, era una locura. Cuando nos pusimos la Secretaría de Género a hacer un registro, ya mucho antes del 2012, de quiénes eran las víctimas afectadas, eran mujeres. La gran mayoría, el 97%, eran mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales que requerían de esos servicios de manera urgente. Por ende, esto era un obstáculo en acceso a la justicia dirigido específicamente a mujeres. ¿Por qué? Porque las violaciones, los delitos sexuales y la violencia doméstica ocurren, ustedes lo saben muy bien, en la noche, la madrugada y los fines de semana, cuando es a la inversa de cómo funcionan los servicios. Lo que empezamos a hacer, lo primero que hicimos fue que nos aprobaran disponibilidad en ciencias forenses para todo, o sea, igual como medicina legal. Fue una lucha porque aquí no se trata de, siempre nos salen con números, es que cuánto cuesta un profesional en esas horas versus tantos profesionales es demasiado caro, lo que cuesta uno en la noche cuestan tal vez 3 en el día. Entonces aquí lo que hay que decirles, perdón, esto no se trata de números ni de plata, son derechos humanos. Se hace sí o sí, y punto. Claro, yo trabajo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Eso es por el poder político detrás mío, ¿verdad? Que es la presidenta, tengo que confesarlo. Bueno, entonces con estos equipos de respuesta rápida, lo primero que hicimos fue abrir unidades médico-legales en todos los lugares del proyecto para que pudieran trabajar con disponibilidad y turnarse la disponibilidad, porque un solo médico imposible. Ya tenemos entonces 2 en diferentes comunidades y se turnan. ¿Qué es lo que está detrás de este equipo? Bueno, básicamente reunimos a un oficial de la Policía Técnica, una persona de la Fiscalía, fiscal o fiscala, Departamento de Trabajo Social y Psicología para cuando es atención de una víctima menor de edad, y si no, de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos cuando es de adultos, médico legal y médico clínico. Porque resulta que además el mandato nuestro de este grupo era háganlo sin una modificación legal, háganlo con lo que tenemos, porque si no dormimos el sueño de los justos. Entonces, bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución totalmente ajena, ¿cómo hacíamos para trabajar con esta institución? La evidencia, cuando la víctima entra por el hospital se pierde la evidencia. Y los médicos clínicos nos dicen, no, nosotros no somos para recoger evidencia, ¿verdad? Y los médicos forenses nos dicen, nosotros no podemos dar antirretroviral, no los vamos a recetar porque es un acto médico y no nos corresponde. Entonces es cómo lográbamos hacer esto a pesar de esas, digamos, de ese obstáculo a nivel legal. Firmamos un convenio y a brincos y saltos logramos entrenar a los médicos para que aprendieran no a recabar la evidencia, pero a no perderla. Por lo menos manténganla de una forma, ayúdennos a que mientras que llegue inmediatamente la policía y la fiscalía, no arruinen la prueba, ¿verdad? Y en eso han aprendido, les hemos dado capacitación. Lo otro es el examen clínico, eso fue todo un caso. Al principio ustedes no van a creer, pero con los primeros médicos legales que yo me reuní, les decía, es que para mí lo más insólito es que a una víctima de violación le tengan que hacer 2 exámenes médicos, invasivos, uno clínico y otro forense. Y un médico levantó la mano y me dijo, pero yo no veo cuál es el problema. Entonces yo le dije, bueno, eso es como que a usted lo violen y luego le hagan 2 exámenes de próstata. Y entonces yo creo que me empezó a entender. Sí. Aquí yo pienso que lo básico es ponámonos en los zapatos de la otra persona. O sea, ¿a usted le gustaría que le hagan eso? Eso va en contra del respeto a la dignidad humana. O sea, tenemos que reducirlo. Y eso lo hemos logrado con un único examen donde el médico forense además fue entonces capacitado para hacer la valoración del riesgo de VIH. Y si requiere entonces tratamiento clínico y VIH, prácticamente el médico clínico va a atender a la recomendación del médico forense. Hemos descubierto que en el 94% de los casos las personas no requieren
Las víctimas no requieren de servicio clínico, salvo los antirretrovirales y las otras, anticoncepción de emergencia, etcétera, porque por dicha, solo en un 6% de casos las lesiones son tan fuertes que sí requieren incluso cirugías, etcétera. Pero entonces quiere decir que lo podemos manejar mucho desde el ámbito judicial. Básicamente con este esquema es que si entra la víctima por el hospital, el equipo se va al hospital, todo. Y si entra la víctima por el Poder Judicial, todo el equipo se va a ese lugar y luego, ahí sí no hemos podido todavía reducirlo más, luego va para el hospital, salvo que tenga una situación de emergencia que inmediatamente lo prioritario es la salud. Hasta eso tuvimos que capacitar y sensibilizar, porque nos decían los policías, ¿y cómo la vamos a llevar al hospital? ¿Perdemos la evidencia? Bueno, perdón, son dos derechos fundamentales. ¿Cuál está por encima? ¿El acceso a la justicia o la vida? La vida, ¿verdad? Ya para ir cerrando, la primera etapa fueron 2 años para recabar información, hacer el rediseño, selección de los territorios, el desarrollo de los indicadores, la modificación de los sistemas informáticos para recabar esa estadística que teníamos que tener, capacitación, diseñamos los módulos, los ejecutamos in situ, protocolos, un manual de procedimientos, la conformación de los equipos, la contratación del nuevo personal, hasta nos pusieron un recurso de amparo, las trabajadoras sociales, porque nunca habían trabajado disponibilidad, las del departamento, y creíamos que iban a ser las más sensibles, porque atienden a menores de edad, y nos pusieron un recurso de amparo al Poder Judicial por hacerlas trabajar disponibilidad. Perdieron. La firma del convenio, la habilitación de los espacios, una segunda etapa que ha sido, no es capacitación, sino implementación y el monitoreo, y ahorita estamos cerrando una tercera etapa, que es la evaluación y la expansión del proyecto a nivel nacional. Nos lo declararon como un proyecto de interés nacional por parte del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Planificación. Entonces, vamos o vamos. Esto es como un sueño hecho realidad. Quiero compartirles que ha sido muy duro. Graciela me decía, yo quiero oír también los problemas, ¿verdad? No todo es perfecto. Miren, tenemos nudos críticos como una altísima rotación de personal. En uno de los lugares habíamos capacitado a toda la fiscalía y al año siguiente el 40% ya era personal nuevo, había rotado. La esperanza mía es que lleven los conocimientos a los otros lugares, pero entonces la capacitación tiene que mantenerse siempre. Procesos de inducción, el trabajo en equipo, los que más se agarran son los fiscales y los médicos forenses. Aquí entonces el proyecto tiene que incluir, claro, son los que tienen más poder, ¿verdad? Entonces chocan más. Aquí lo que hay que incluir son técnicas de trabajo en equipo, lo que hablaba la doctora que me fascinó, cómo tienen que crear esa transdisciplinariedad. Es un nuevo conocimiento el que se produce. Los bemoles con la disponibilidad, toda la parte del autocuido, eso es fundamental, si no tienen síndrome de burnout. Los intereses gremiales, fue terrible los intereses gremiales, los médicos forenses querían que les nombráramos como 15. Los de ciencias forenses, uno en cada lugar. Les dijimos, no, con el convenio con salud, las muestras las toman en los hospitales donde está la gente y no les vamos a nombrar a nadie. Y los infectólogos en el sistema de salud no querían liberar los antirretrovirales porque querían que se mantuvieran solo donde ellos trabajaban. Y entonces todo esto lo hemos tenido que romper.